y Lorraine Warren son requeridos para investigar y solucionar un nuevo caso paranormal. Se enfrentarán de nuevo a fuerzas infernales y en esta ocasión viajarán hasta el norte de Londres para tratar de ayudar a una madre y a sus 4 hijos, quienes habitan en una casa plagada de espíritus malignos. A pesar de las advertencias, visiones y una alta probabilidad de que todo sea un engaño, los Warren deberán prepararse para enfrentar uno de sus casos más peligrosos. En el canal ya tenemos el resumen del Conjuro 1 por si no lo has visto. Te lo dejamos en esta etiquetica y en la descripción de este video. No olvides suscribirte y apoyarnos con tu suculento like. No siendo más, trae tus crispetas, siéntate cómodo y comencemos. ¡Claro que sí! La película da inicio mostrándonos una de las investigaciones que realizaron los Warren, en donde, por medio de una sesión, esta logra ver cómo un joven asesina a toda su familia estando bajo la influencia de un demonio. En esta misma visión, fue guiada por el espíritu de uno de los niños al sótano, y aquí, esta logra ver al demonio por medio de un espejo, quien a su vez le muestra cómo será la muerte de su esposo. ¡Tengo miedo! Como es obvio, esta sale del trance supremamente angustiada por lo que vio. Y bueno amigos, aquí nos transportamos a Londres, en donde conocemos a una familia representada por Peggy y sus 4 hijos, Margaret, Janet, Johnny y Billy, quienes están pasando por un mal momento tanto familiar y económico. En la noche, vemos cómo Janet está jugando con una tabla Ouija hecha por ella y una compañera de su escuela. Y estas comienzan a hacer preguntas tales como si hay algún espíritu en la casa, y algunas un tanto más personales. ¿Algún día volverá papá? Pero estas no tuvieron ninguna respuesta, así que se fueron a dormir. En la madrugada, Janet aparece dormida en la sala, algo que la dejó impactada ya que esta no recordaba haber bajado. En simultáneo, comienzan a tocar la puerta de la habitación, pero cuando Margaret abre, no hay nadie. Pero como segundos después aparece Janet, esta cree que su hermana le estaba atendiendo una broma. Por otro lado, volviendo con los Warren, estos son invitados a un programa en donde un investigador comienza a desmentir todos sus casos. Ed se enoja demasiado ya que este quería informar a la gente, pero muchos académicos comenzaban a destrozar todo el avance que ellos iban logrando. Por otro lado, en casa, Janet y Billy estaban junto a la caja musical del hombre torcido cantando, ya que el niño era tartamudo y con aquella canción practicaban. Y como este lo hizo muy bien, le dieron galletas. Y como ya era de noche, su madre le dice que no consumiera muchas galletas, porque le daría mucha sed y se levantaría en la noche. Y posteriormente se fueron a dormir. Pero como era de esperarse, este se las comió todas. Y efectivamente, despertando en la noche, fue a la cocina por agua y estando allí, ve por la ventana como uno de los columpios se mueven solos. En simultáneo, vemos a Janet, quien comienza a hablar con alguien, pero su hermana pensaba que ésta estaba hablando dormida. Pero poco a poco la situación se coloca muy extraña, porque era como si discutiera con alguien. ¡Esta es mi casa! No, no lo es. Vete de aquí. Después vemos a Billy regresando a su habitación. Este choca con un carro, el cual apaga y hace rodar hacia una tienda que está ubicada por el pasillo. Al llegar a su habitación, este comienza a escuchar ruidos muy extraños, pero aunque se asomó en varias ocasiones no lograba ver nada. Pero segundos después ve como aquel carro es empujado hacia su habitación. Este se acerca y lanza nuevamente el carro y algo se lo devuelve escuchando un grito proveniente de la tienda. Este, muy asustado, va hacia su mamá y le dice que había alguien en la tienda, pero cuando esta va no ve a nadie y esta le dice que es solo una pesadilla. En ese momento se escucha un ruido en la primera planta. Esta baja y encuentra a Janet en un mueble viejo, pero lo extraño es que ella no sabía cómo había llegado y pensaba que era sonámbula. Al tocarla, la mamá se da cuenta que esta tiene fiebre, por tal razón esta se queda en casa al día siguiente.
Pero al estar sola, esta comienza a vivir situaciones muy extrañas, ya que el televisor comienza a cambiar los canales solos, el control cambia de lugar y hasta en cierto punto logra ver al fantasma reflejado en la televisión cuando se apaga. Una experiencia muy aterradora. Volviendo con los Warren, se nos muestra que Ed tuvo un sueño muy extraño y al despertar vio algo. Y este lo pinta, ya que no podía sacar aquella imagen de su cabeza, pero cuando Lorraine lo vio, esta salió de la habitación porque en el fondo ella sabía lo que aquello representaba. Por tal razón, le pide a su esposo que ya no tomaría más casos por un tiempo. Llegando la noche, Janet se ata a la cama para no caminar sonámbula, pero horas más tarde, esta cae al suelo y algo comienza a tocar la puerta. Esta se asoma y ve cómo el sillón se mueve y rápidamente vuelve a su habitación y se tapa con la vieja confiable, amigos, la cobija. Pero segundos después, algo le jala la cobija. Esta comienza a gritar despertando a su hermana, diciéndole que hay alguien en la habitación. Al principio esta no le cree, hasta que segundos después las camas comienzan a ser sacudidas y finalmente estas van con su madre. Al principio esta no entendía qué estaba pasando hasta que Janet muestra la mordida que tenía en su hombro. Esta, asustada, va y comienza a revisar, hasta que encuentra la tabla Ouija que se encontraba debajo de la cama de Janet. Esta las comienza a regañar y en un momento uno de los muebles es empujado chocando con la puerta. Como es obvio, esta sale de la casa con sus hijos y van donde unos amigos. Este ingresa a la casa a observar si alguien había entrado, llama a la policía y cuando estos llegan a inspeccionar el lugar, ven como una de las sillas se mueve sola. Estos salen prácticamente corriendo y dicen que van a presentar un informe. A la mañana siguiente en la casa de los Warren, estos son visitados por el demonio y Lorraine tiene una visión nuevamente como en aquel sótano. Esta le pregunta su nombre, pero el demonio únicamente le muestra la muerte de su esposo. Y segundos después, vemos a Lorraine cómo raya su Biblia. Todo lo que pasaba con la familia se fue difundiendo, hasta que un día Peggy fue visitada por un periodista, pero como esta estaba tan angustiada, aceptó su ayuda. Lastimosamente, esto fue un grave error, ya que en vez de recibir ayuda, su caso se convirtió en un show mediático. Un día, en medio de estas entrevistas, Janet es poseída por el espíritu, y ese contó la historia de cómo murió en el sillón. Una noche, en casa de sus vecinos, Billy comienza a escuchar la campana del perro de sus vecinos. Este se levanta, le abre la puerta para que salga, pero en ese momento, este se transforma en el hombre torcido, lo persigue por todo el pasillo, pero cuando llega al salón es Janet, quien está poseída, y cae al suelo convulsionando. Al llegar todo esto a oídos de la iglesia, el padre Gordon va en búsqueda de los Warren y expone el caso, y les pide que únicamente vayan a investigar para ver si el caso es falso. Al inicio Lorraine no quería y le cuenta a su esposo sobre la visión, puesto que ella creía firmemente que esto era una advertencia. Y Ed le dice que quizás ella pueda evitar de que ese final suceda. Al final, estos deciden ir, pero únicamente a observar. Y si la situación se llegaba a poner peligroso, estos dejarían todo en manos de la iglesia. Y efectivamente, estos llegan a Londres y le muestran a Ed la habitación y el sillón donde sucede la mayor actividad, mientras Lorraine hablaba con Janet y de cierto modo lograron simpatizar. Tiempo después, estos ingresan a la casa, sientan a la niña en el sillón y hacen que hable con agua en la boca. Estos se giran y el espíritu comienza a hablar y al final empieza a decir cosas sin sentido. Llega la noche y estos se quedan en casa de la familia. Hasta el momento Lorraine no ha podido detectar nada. Después vemos a Janet que se amarra nuevamente para dormir,
pero en la madrugada, esta atraviesa el suelo quedando anclada en el techo y ve al fantasma que sube hacia el segundo piso jalándola hacia su antigua habitación, la cual, como recordamos anteriormente, estaba cerrada con candado. Estando en este lugar, ve cómo todas las cruces comienzan a girarse. Al llegar su mamá, logra ver cómo esta es arrastrada por el espíritu. Y después de minutos muy tensos, estos logran entrar y este intentaba ahogarla, pero afortunadamente logran rescatarla. A la mañana siguiente estos se reúnen con una investigadora y todos los indicios daban a que todo eran inventos de la niña, pero los Warren le dan un voto de confianza y vuelven para tomar evidencias para la iglesia. Todos los niños vuelven a la casa para pasar tiempo juntos. Esta escena es muy hermosa. A este punto, tanto Ed y Lorraine logran una conexión muy linda con Janet. Ed intenta ayudar a arreglar muchas cosas de la casa, finalmente bajando al sótano para revisar la lavadora, y estando allí encuentran todo inundado, y mientras intentaba arreglar una tubería son atacados. Peggy termina con una mordedura al igual que Janet, y segundos después Ed encuentra un puente en el agua. En simultáneo, los niños se encontraban decorando un árbol de Navidad y Janet ve cómo el fantasma jugaba con los cuchillos en la cocina. Y en ese momento, Janet tiene la grandiosa idea de ir a enfrentar al fantasma. Y cuando ese entra a la cocina, ve todos los cuchillos clavados en la mesa y en cuestión de segundos desaparece Janet, apareciendo en la cocina poseída. Al escuchar los gritos, estos entran a la casa y van hacia la cocina y encuentran todo destrozado. Rescatan al niño y encuentran a Janet completamente poseída. Y nuevamente este habla, pero no se logra entender qué es lo que dice. En este proceso entra la investigadora y les muestra los videos de cómo Janet lo inventó todo, ya que esta estaba provocando todos los daños que vimos anteriormente en la cocina. Y aquí la investigadora insinúa que todos en la casa estaban involucrados en estos hechos. Al final, Peggy se enoja monumentalmente y los echa a todos de la casa. Los Warren se van y Janet le confiesa a sus hermanos que él la obligó a hacerlo, de lo contrario mataría a todos sus hermanos. Cuando estos se encontraban en el tren a punto de irse, a Ed se le caen unas cintas cruzadas. Y en ese momento, Ed recuerda las palabras sin sentido que decía el fantasma, así que toma los reproductores y escucha que en todo ese tiempo el fantasma les estaba pidiendo ayuda. Y aquí, Lorraine tiene una visión en donde ve al fantasma y le habla. Y este le cuenta que cuando murió, fue a casa en búsqueda de su familia, pero ahí se encontraba algo más que no lo quería dejar ir y lo obligó a hacer muchas cosas, ya que este quería el alma de la niña. Lorraine le pregunta cómo puede detenerlo y aquí el anciano le dice una adivinanza, pero Lorraine no lo entiende. Y aquí aparece el demonio atrás del anciano y lo detiene. Y en ese momento Lorraine despierta sangrando y vuelven hacia la casa. Mientras tanto, Janet es poseída nuevamente, obligando a su familia a salir de la casa. Por otra parte, los Warren están en camino. Y aquí nos damos cuenta que el viejo y el hombre torcido solo eran una fachada que cubrían al demonio. Por tal razón, Ed y Lorraine no pudieron verlo anteriormente. Y aquí Lorraine cuenta el acertijo y llegan a la conclusión de que es el nombre del demonio, ya que al saberlo, esto les da autoridad y poder sobre él para desterrarlo. Al llegar a casa, esta se encontraba cerrada. Ed intenta entrar por una ventana, pero el demonio no lo permite. Así que se baja al sótano y aunque Lorraine intenta ingresar también, el demonio no lo permite. Este logra entrar a la casa y como una especie de gas caliente sale de una tubería cayéndole en los ojos. Por tal razón, este no podía ver bien y aún así, este sigue buscando a Janet. Afuera de la casa, Lorraine seguía intentando ingresar a la casa
y en un momento recuerda que el demonio le dijo su nombre en aquella visión. Y una vez ya sabía su nombre, en ese momento cae un rayo dándole a uno de los árboles, recordándole a Lorraine la advertencia que le había dado. Mientras tanto, Ed llega al segundo piso. Comienza a escuchar la canción del hombre torcido. Este se aparece asustándolo, lo ataca, pero finalmente Ed llega a la habitación donde se encontraba Janet. Y cuando esta está a punto de saltar, Ed la toma y quedan colgando de una cortina. Lorraine entra para ayudarlos, pero el demonio aparece y lo impide. Y en ese momento, esta lo llama por su nombre y lo expulsa. ¡Para! ¡El profanador! ¡El blasfemo! Y cuando están a punto de caer, Lorraine los ayuda, salvando así a su esposo y a Janet. A la mañana siguiente, estos están siendo atendidos. Llega Janet y Ed le regala su cadena, un objeto muy simbólico para él. Y esta le dice lo importante que son los dos para ella. Al final, Ed y Lorraine vuelven a casa y en el cuarto de objetos malditos dejan la caja musical del hombre torcido. Y así llegamos al final de esta película. Y bueno, hermosos, esta película me fascina. Hasta el momento es una de mis favoritas de toda la saga. Durante la película podemos ver detalles que son tomados de la primera película, logrando un equilibrio sutil. A pesar que la película está catalogada de terror, tiene partes donde nos conmueven y toca temas sensibles, humanizando aún más a los personajes. A esta película le daremos 5 crispetas de 5. ¿Cuál es el tuyo? ¡Ey! Pero no te vayas porque te traemos curiosas curiosidades. El Conjuro 2 fue dirigido por James Wan y estrenado el 9 de julio del 2016. La actriz que interpreta a Lorraine fue acosada por algo durante el rodaje de la película. Mientras leía un texto, 3 marcas como un rasguño se hicieron en la pantalla de su computadora. Y en otra ocasión, una mañana al despertar, tenía exactamente los mismos rasguños en su pierna. Ella misma lo relata como un hecho muy aterrador. Esta película es basada en hechos reales. Actualmente, la familia sigue viva, pero tienen grandes problemas psicológicos. La grabación que escucha Ed y Lorraine en la película es la grabación original que se captó en el año 1977 cuando la verdadera Janet estaba poseída. Muchos de los eventos que aparecieron durante la cinta no son del todo reales, ya que fueron agregados por los guionistas y compactado con la historia real hicieron que funcionara como si hubiera pasado. Entre ellos podemos ver el sótano y el demonio que aparece en la película. Este fue creado específicamente para la película. Este caso ha sido desmentido y tachado como una farsa. Las niñas, actualmente mujeres, declararon que todo se había tratado de un truco. Inclusive, la mayor de las niñas tiene la habilidad de hacer voces muy graves, recurso que utilizó para engañar a la prensa. En la historia real que sucedió en 1977, la familia sufrió estos hechos paranormales durante 18 meses y los investigadores Warren solo estuvieron con ellos 2 días debido a que no pudieron solucionar nada. Y bueno, gente, hemos llegado al final de esta película. Si te gustó, no olvides darle manito arriba, suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo y bye bye.